Le puse la cabeza ahí, sí, de esa forma. Luego tomé esto y yo entonces la abrí. Encendí la ducha para que el agua se llevara la sangre porque había mucha sangre saliendo. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no se coagulase y se pegase. ¿Entiendes? Pues nada, yo dejé el cuerpo ahí y empecé a traer las bolsas. Entonces empecé a traer las bolsas, traje la sierra y también traje el machete. Este joven que están viendo en sus pantallas es Daniel Sancho Bronchalo, y con mucha tranquilidad hace referencia a un acto atroz que cometió en contra de otro hombre, Edwin Arrieta, con el cual mantenía una relación en la cual se beneficiaba económicamente. Su tranquilidad, temple y naturalidad al describir los horribles hechos que tuvieron lugar en ese alojamiento de la lejana Tailandia han dejado con los pelos de punta a muchos espectadores. Si quieres conocer todo lo que sucedió en este caso y la sentencia, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Tailandia, el de Edwin Arrieta y Daniel Sancho. Acompáñenme a ver todos los detalles. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo nació el 11 de junio de 1994 en Madrid, España, en el seno de una familia profundamente arraigada en el mundo del cine y la televisión. Es hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, quien si bien inició en el mundo de la actuación, luego de nacer su primogénito se dedicó al mundo de las aseguradoras, y cuando los hechos que narraremos hoy sucedieron, trabajaba como gestora de patrimonios. Daniel creció en un ambiente donde nunca le faltó nada y siempre gozó de la atención de toda su familia. Para comienzos del año 2000, la pareja decidió separarse de mutuo acuerdo, pero nunca se hicieron públicos los motivos. Lo cierto es que mientras Silvia se dedicó a criar a Daniel, Rodolfo por su parte continuó cosechando éxitos en la pantalla y rehizo su vida con la también actriz Xenia Tostado Caballero, con quien en 2015 tuvo una hija a quien llamaron Jimena. La pequeña heredó el gusto por la interpretación de sus padres, mostrando su talento en reuniones familiares desde muy pequeña. A diferencia de su media hermana, Daniel nunca se sintió atraído por el mundo del espectáculo. Creció lejos de los focos, pues sus padres siempre estuvieron de acuerdo en mantenerlo alejado de la atención mediática. Desde pequeño, Daniel mostró una pasión por los deportes y se formó para convertirse en un deportista de élite. En concreto, tomaba clases de tenis y comenzó a despuntar en ese deporte. Además, era amante del surf y el esquí, tal como se puede comprobar en sus perfiles en las redes sociales, donde hay numerosas fotos practicando algunas de estas actividades. Además de sus gustos deportivos, su verdadera pasión resultó ser la gastronomía. Según reveló su padre en algunas entrevistas, desde los 10 años, Daniel mostraba habilidades culinarias preparando galletas y pasteles. Cuando cumplió la mayoría de edad, comenzó a forjar su propio destino y empezó a trabajar en el sector del entretenimiento nocturno. Sus habilidades sociales le dieron acceso a los eventos más destacados de la capital española. Así forjó relaciones con distintos restaurantes y negocios de cocina, que se basaban más en sus relaciones sociales que en sus habilidades culinarias. Y es que si bien en un principio su padre dijo que Daniel estaba involucrado en varios negocios de cocina como la hamburguesería Boogie y el catering La Boheme, los dueños y socios de ambos lugares se desligaron del joven por completo, asegurando que no era chef ni accionista de ninguno, sino más bien que su relación se basaba en pura publicidad, tanto en redes sociales como en persona. También se ha hablado mucho de su formación culinaria. Si bien en varios medios se le titula como chef, lo cierto es que lo único que se sabe de esto es que realizó un máster en la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu, y el resto de su conocimiento fue adquirido prácticamente de manera autodidacta. Con este tipo de trabajo tan flexible, Daniel disfrutaba de la buena vida, pasando tiempo con amigos y viajando a países exóticos.
además de grabar videos en un apartamento ubicado en la última planta de un edificio en Madrid que le prestaba un amigo. Además de su agitada vida social, Daniel, como muchas personas de su generación, disfrutaba de las redes sociales. Y fue en estas precisamente que en 2022 conoció a un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta Arteaga. De este hombre se supo que nació en marzo de 1979 en Lórica, Córdoba, Colombia, en el seno de un hogar de escasos recursos. Su madre, Ana Marcela Arteaga, fue profesora de primaria en un pueblo vecino de Lórica, y su padre, Leobaldo José Arrieta, era un hombre con un talento innato para reparar cualquier tipo de artefacto. Con mucho sacrificio y esfuerzo, Leobaldo y Marcela lograron sacar adelante a sus dos hijos, Edwin y Darlene. Edwin en particular enfrentó y superó numerosas exclusiones sociales, pero mostró una capacidad única para conectar con las personas y una ambición que lo llevó a escalar en la vida. Era descrito como un chico inteligente, respetuoso, amable, alegre, que tenía buenas ideas para su futuro. Le gustaba mucho investigar y decía que quería ser médico, por lo que en 2013 alcanzó su sueño, al graduarse de medicina en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pero su sed de conocimiento y su deseo de especializarse lo llevaron aún más lejos. Posteriormente se trasladó a Argentina, donde obtuvo el título de cirujano plástico, estético y reconstructivo en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Su formación a lo largo de diferentes centros y universidades lo convirtieron en uno de los cirujanos estéticos con mayor reputación de su país, donde era querido y respetado, no solo por sus colegas, sino por sus familiares, vecinos y amigos. Era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, identificada con las siglas SCCP. Su buena posición económica le permitía ayudar a su familia. A su hermana le dio dinero para comprar un departamento, mientras que a sus padres, quienes ya estaban retirados en su casa en Lórica, también los apoyaba económicamente. Además de su interés por la cirugía estética, otra de las pasiones de Edwin era practicar polo. A través de una de sus cuentas en las redes sociales subía fotografías montando a caballo y practicando ese deporte. Él era muy popular en las redes sociales. En una de sus cuentas privadas tenía más de 20,000 seguidores y en la de su consultorio, donde mostraba las operaciones que realizaba, tenía más de 15,000. Su prestigio lo llevó a codearse con empresarios y gente importante en Colombia, convirtiéndose en todo un hombre de negocios. Para el año 2022, Edwin soñaba con comprarse un departamento en España e incluso estaba organizando sus finanzas para poder invertir en un negocio en Madrid y residenciarse allí en un futuro cercano. Su interés por el país europeo comenzó precisamente cuando conoció a Daniel. Todo comenzó con un cruce fortuito de mensajes y continuaron durante muchos meses en comunicación, hasta que finalmente se conocieron en persona. Y es que ese primer encuentro fue tan significativo que Edwin le prestó a Daniel una gran suma de dinero para que pudiera abrir su propio restaurante en España. Además, según confesó más adelante el propio Daniel, Edwin le sufragaba la mayoría de sus gastos con una tarjeta de crédito que tenía un límite mensual de 10,000 euros. Adicional a esto, también se encontraron distintos comprobantes de envíos de dinero que le hacía Edwin a Daniel. Las cifras oscilaban entre los 500 y los 1,000 euros. Además, compartieron juntos en algunas reuniones con amigos de Daniel, donde según fuentes, este presentó a Edwin como un amigo y posible inversor para sus negocios. También hicieron una escapada a Ibiza, uno de los destinos soñados para cualquier viajero. Algunas fuentes incluso apuntan que Daniel estuvo en Montería, Colombia, realizándose una cirugía estética en uno de los consultorios de Edwin. Sea como sea, para el segundo semestre de 2023, Daniel y Edwin se encontraban en un punto crucial en sus vidas. Esta amistad había trascendido ya a un plano íntimo, pero se estaba manteniendo en secreto para evitar cuestionamientos, ya que Daniel además mantenía un noviazgo público de 5 años con una joven llamada Laura, y se hablaba incluso que había planes de boda entre ellos. Aunque en algunas informaciones se ha afirmado que cuando sucedieron los hechos que relataremos más adelante, la relación entre ambos ya había terminado. En el caso de Edwin, como ya dijimos, pretendía mudarse a España, específicamente a Barcelona, donde había visto ya un apartamento. Entre sus planes inmediatos estaba no solo asociarse con Daniel en el mundo de la hostelería y la gastronomía,
sino también abrir 2 clínicas de cirugía estética en el país europeo. Así siguió su relación, y juntos organizaron un viaje para finales de julio de 2023. El lugar de encuentro sería la isla Koh Phangan en Tailandia, donde se llevaría a cabo la fiesta de la luna llena, una celebración donde miles de personas disfrutan de una experiencia al límite. Las inconsistencias comenzaron desde que se hicieron las reservas, ya que Daniel hizo 2 reservas. La primera en un hotel donde pasó las primeras noches de su estancia, y luego reservó un pequeño bungalow por 3 noches, e informó que iría con un acompañante que se registraría a la entrada, mientras que Edwin reservó un lujoso hotel con vistas al océano, un elegante espacio donde pensaba pasar 4 noches en una especie de escapada romántica. Pero según informaciones del hotel, Edwin nunca hizo el registro. Sea como sea, ambos emprendieron su viaje hacia Tailandia, cada uno partiendo de su país natal. El primero en llegar a la isla fue Daniel, quien se hospedó en el hotel y luego hizo el cambio al bungalow donde ocurrirían los hechos que nos competen en este video. Cerca de las 3 de la tarde del miércoles 2 de agosto, Edwin llegó a la isla, donde fue recogido por Daniel en una moto alquilada. El recorrido que hicieron fue captado por las cámaras de seguridad, en las cuales se veía a la pareja dirigirse a un bar cercano a cenar, y posteriormente se fueron al hospedaje. Con el paso de las horas, la familia de Edwin empezó a sospechar que algo no estaba bien, pues no tenían noticias de él, cosa que era totalmente inusual, ya que siempre se mantenía en contacto con ellos, y más cuando estaba de viaje. Además, los intentos por parte de ellos por comunicarse con él no obtuvieron los resultados deseados, ya que el hombre no contestaba sus mensajes o llamadas. Aunque en un primer momento Darlene no pensó que algo malo hubiese pasado, fue cuando llamó al consultorio de su hermano para preguntar si sabían algo de él que sus alarmas se encendieron. Era miércoles aún en Colombia, y ese día de la semana Edwin tenía varias consultas online. Sus trabajadores le informaron que ellos también tenían varias horas intentando localizarlo. Con esta angustia llegó el jueves, y seguían sin tener noticias del hombre. Ante la falta de comunicación, su hermana Darlene buscó entre los contactos en las redes sociales de Edwin y así encontró a Daniel, quien compartía imágenes desde el mismo lugar donde estaba el hombre. En medio de su conversación por chat, ella le dejó ver su desesperación porque no tenía noticias de Edwin. La respuesta de Daniel, en lugar de calmarla, la angustió más, pues este le dijo que él no sabía nada del hombre, agregando que un día antes ambos habían consumido setas alucinógenas. Ante esto, la joven le pidió que reportara la desaparición de su hermano ante las autoridades de la isla. Esa misma noche, Daniel se dirigió a la comisaría para formular la denuncia. En su primera declaración ante las autoridades, aseguró que había recogido a Edwin del muelle esa tarde, y después se habían ido a cenar y a pasear por una playa cercana, y después de esto fueron al hotel que se alojaban. Luego no supo nada más de él. Sin embargo, la actitud un tanto nerviosa del joven y algunos cortes y arañazos en sus brazos levantaron las sospechas en los agentes. Además, paralelamente, la policía había sido notificada esa misma noche que unos empleados de un vertedero habían encontrado unas bolsas que contenían lo que parecían ser restos humanos, específicamente una pelvis y unos intestinos. Los agentes presumían que dichas partes podían corresponder a Edwin. La noticia con el macabro hallazgo fue difundida rápidamente por los medios de comunicación locales, e inmediatamente la policía abrió una investigación, liderada por el número 2 de la policía tailandesa, un hombre llamado Surachate Hakpan, conocido como Big Joke, lo que podríamos traducir en español como super policía. Este hombre era un personaje polémico muy conocido en Tailandia, por ser el rostro mediático en los crímenes más atroces. El hombre dirigía operaciones contra el narcotráfico, la trata de personas y hasta crisis diplomáticas con otros países. A la mañana siguiente, los oficiales continuaron las pesquisas y lograron encontrar en el vertedero más partes humanas en una bolsa de plástico negra. Esta contenía 2 piernas, una camiseta negra, un par de pantalones cortos, unos calzoncillos y además un ticket de compra de una tienda con fecha 1 de agosto. Esta fue la primera prueba que señaló a Daniel. Los oficiales acudieron al negocio al que pertenecía dicho ticket y revisaron las cámaras de seguridad, en las cuales Daniel fue captado comprando un utensilio filoso de cocina, guantes, una esponja, una almohadilla, productos de limpieza y bolsas de basura, las cuales eran iguales a las que se habían utilizado para vaciar los restos en el vertedero.
Siguiendo este tema, en algunos medios de comunicación y además varios creadores de contenido comentaron que Daniel había comprado 3 rollos de plástico de cocina, o papel film como se le conoce en algunos lugares. Esto inició el rumor de que seguramente lo había hecho para empapelar la habitación y no dejar rastro alguno de los hechos. Los 3 mencionados rollos sumarían un total de 50 metros cuadrados. Tras ese descubrimiento y luego de corroborar a través de los análisis de rigor que los restos hallados pertenecían a Edwin, las autoridades decidieron interrogar a Daniel, ahora como el principal sospechoso del crimen. En su primera declaración negó tener algo que ver con los hechos. Incluso había enviado unos mensajes desde su celular al de Edwin, mostrándose preocupado por él. En el texto incluso le decía que iría a buscarlo al hotel y que esperaba que estuviese bien. Además le advirtió que iría a la policía. Sin embargo, al ser confrontado por la policía luego de que se hallara sangre y cabellos de la víctima en los desagües del bungalow donde se estaba quedando, Daniel admitió su culpa. Aseguró que el deceso de Edwin había sido accidental, pues se había golpeado la cabeza con el lavabo tras una discusión entre ambos, cuando él se negó a mantener relaciones sexuales con Edwin, lo cual, según esta declaración de Daniel, enfureció al hombre. Ante la negativa se produjo una pelea, en medio de la cual Daniel golpeó a Edwin en la cara y lo empujó, provocando que éste se golpeara en la cabeza contra el lavabo, cayendo al suelo inconsciente. Según Daniel, intentó reanimarlo pero sin éxito. Luego de una hora, al ver que Edwin ya no respiraba, pensó que debía deshacerse del cuerpo. Durante 3 horas lo cortó en 17 partes, las cuales fue guardando en el congelador. Luego de terminar esta horrible tarea, alrededor de las 9 de la noche, metió los restos en una bolsa de lona grande y otros trozos en bolsas de plástico negras. Seguidamente salió del hotel con unas bolsas y buscó un kayak que había comprado el día anterior a unas chicas, quienes aunque se negaron al comienzo alegando que era peligroso usarlo de noche, Daniel logró convencerlas pagándoles $1000. Luego arrojó al mar una gran parte de los restos, mientras que lo demás lo dejó en un vertedero de basura de la isla y luego regresó a su hospedaje. La mañana del 3 de agosto, luego de limpiar minuciosamente la habitación y el baño, abandonó el sitio. Por la noche, como si nada hubiese pasado, asistió acompañado por una mujer a la fiesta de la luna llena, a la cual originalmente iba a asistir con Edwin. La excusa que dio Daniel para todo esto fue que Edwin lo mantenía sometido como una especie de rehén, en lo que él llamó una jaula de cristal. Dijo que había logrado destruir la relación de 5 años que él tenía con su novia, y que además lo chantajeaba con publicar fotos comprometedoras entre ellos, confesando que durante mucho tiempo le envió fotografías de tipo sexual. Daniel buscaba quedar como una víctima de las circunstancias. Sin embargo, las autoridades no creyeron en su versión, pues todo apuntaba a que el crimen de Edwin había sido premeditado, ya que, como ya sabemos, Daniel había comprado días antes las bolsas donde fue hallado el cuerpo del hombre. Aunque al comienzo las autoridades habían catalogado el hecho como un crimen pasional, teniendo en cuenta todos los hallazgos, luego manejaron la hipótesis de que el dinero y las propiedades podían haber sido causantes del hecho. Luego de su declaración, Daniel fue detenido en la estación de policía de Pangán por los cargos de asesinato premeditado, ocultamiento y remoción de las partes del cuerpo para ocultar la muerte. Tras hacerse pública su detención y su presunta confesión del crimen, numerosos medios españoles hicieron eco de la noticia, que ocupó la primera plana de los noticieros internacionales. Daniel pasó de ser un personaje prácticamente desconocido a convertirse en la comidilla de la prensa en tan solo 24 horas. Su caso se hizo viral en las redes sociales y todos los portales de noticia, tanto españoles como colombianos, querían obtener la exclusiva sobre el caso. Las noticias que llegaban desde Tailandia eran confusas, pues hasta ese momento se desconocía el verdadero móvil del hecho, y el caso generó reacciones en todos los ámbitos. Por su parte, el padre de Daniel, el actor Rodolfo, tan pronto como se enteró de la noticia, tomó un vuelo hasta Tailandia, donde se encontraba su hijo bajo custodia policial. Esto a fin de conocer los detalles de lo que había ocurrido. El hombre además emitió un comunicado en el que pedía respeto y máximo cuidado en la difusión de informaciones que pudiesen afectar tanto a la investigación en curso como a las gestiones diplomáticas que se estuviesen realizando. En tal sentido, el consulado español en Tailandia prestó atención legal y psicológica a Daniel.
En el caso de Edwin también hubo pronunciamientos por parte de senadores colombianos, quienes fueron los encargados de notificarle a los familiares del hombre la lamentable noticia. También se pronunciaron vecinos y autoridades colombianas que guardaban una estrecha amistad con Edwin, entre ellos alcaldes y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Colombia en Bangkok. En medio del bombardeo mediático, las autoridades tailandesas ofrecieron declaraciones oficiales sobre el caso, en las cuales aseguraban que Daniel se había preparado a conciencia para cometer el crimen, ya que, como sabemos, distintas cámaras de seguridad lo habían grabado comprando previamente varios objetos que había usado para perpetrar el hecho. Asimismo, advirtieron que se dispuso que se le vigilara de manera constante, ya que durante su interrogatorio había mostrado signos de estrés y temían que pudiera atentar contra su propia vida. En medio de las pesquisas, los detectives encontraron un kayak a unos 300 metros del hotel en donde tuvo lugar el crimen, el cual estaba siendo inspeccionado, pues se presumía que este había sido el que utilizó Daniel para desechar el cuerpo de Edwin hacia el mar. Además, se analizaba la habitación donde presuntamente se cometió el hecho, la cual mostraba claros signos de haber sido limpiada a profundidad. Mientras se llevaban a cabo estas pesquisas, el 6 de agosto, Daniel colaboró con la policía tailandesa y los condujo a 7 lugares, donde dijo haber tirado bolsas plásticas con los restos de Edwin, incluyendo la playa. Estando bajo la custodia policial, de forma totalmente inesperada, Daniel contactó a un medio de televisión español, a través del cual pidió a las autoridades que hicieran todo lo posible para que pudiera regresar a su país natal. Sus afirmaciones generaron controversia entre los oyentes, ya que aseguraba que estaba cenando en uno de los mejores restaurantes de la isla, acompañado de los policías, e incluso afirmó que el caso estaba cerrado. El lunes 7 de agosto, el joven fue trasladado esposado y escoltado desde la comisaría hasta el juzgado de la isla cercana, Koh Samui. Luego de analizar las pruebas que hasta en ese momento tenía la policía, entre ellas los videos de las cámaras de seguridad, el ADN de Daniel vinculado a la víctima y además su confesión, el juez ordenó su prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui, donde debía permanecer hasta que iniciara su juicio. Tras su traslado al penal, su padre Rodolfo contrató a un abogado de la isla para que se hiciera cargo de su defensa, que hasta ese momento estaba en manos de abogados de oficio. Daniel permaneció aislado durante 10 días en una celda con otros 5 reclusos, por un protocolo sanitario debido a la emergencia sanitaria mundial. Durante ese tiempo solo recibió la visita de su abogado, quien indicó a los medios que según las leyes tailandesas se enfrentaba a la pena de muerte, porque lo estaban acusando de homicidio premeditado. Refirió que Daniel estaba preocupado por la seguridad de su familia, porque los allegados de Edwin supuestamente mantenían nexos con la mafia y el narcotráfico en Colombia, y eran capaces de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a sus seres queridos. Algunos medios de comunicación españoles hicieron eco de esas declaraciones para publicar informaciones que vinculaban a Edwin con supuestas mafias colombianas. Otros portales incluso publicaron supuestas denuncias de mala praxis que tenía el médico en su país. Otras informaciones reseñadas en los medios españoles pintaban al joven como un mártir y tildaban a Edwin como el malo del cuento. Estas desataron una polémica y generaron la reacción por parte de usuarios de las redes sociales, además de los familiares y allegados de Edwin. En tal sentido, su hermana Darlene se mostró dolida en una entrevista y aseguró que sus programas querían dañar la imagen de su ser querido. No alcanzamos a imaginar, eso a mí me tortura todos los días, todas las noches. No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo se lo hizo. Esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender porque él está diciendo muchas cosas. Está ensuciando el nombre de mi hermano. Refirió además que estaban enterados que los familiares de Daniel estaban buscando que lo extraditaran a España para que no fuera juzgado en Tailandia, ya que las leyes allí eran más estrictas y él, como ya sabemos, podía enfrentar la pena capital. Luego de permanecer décadas alejada de la vida pública, el escándalo en el que estaba inmerso su hijo hizo que Silvia, de 48 años, volviera a dar la cara ante los medios, a quienes criticó duramente de estar haciendo un espectáculo con el caso de Daniel. Por su parte, el padre de Daniel lamentó lo sucedido y advirtió que no creía que su hijo hubiera cometido el crimen y que en caso de haberlo hecho tuvo que haber sufrido de algún trastorno mental, porque no era capaz de cometer un acto tan atroz.
Además, pidió disculpas a los familiares de Edwin y aseguró que en ese caso se habían destruido 2 familias. Aunque los investigadores tailandeses confiaban en que podían cerrar el caso antes de los 84 días que les concedía la ley, pues aseguraban que tenían pruebas suficientes en contra de Daniel, el caso dio un giro el 10 de agosto, luego de que se informara a la prensa de que en el celular del chico se habían encontrado mensajes en los que Edwin presuntamente lo amenazaba con revelar fotos íntimas de ellos si terminaba la relación. Pese a que esto podía servir para la defensa de Daniel para tratar de reducir considerablemente su condena, las autoridades de la isla reiteraron que acusarían al chico de homicidio premeditado y que pedirían la pena capital. En una rueda de prensa, el subdirector del cuerpo policial, Big Joke, anunció el cierre de la investigación, pese a que para ese momento aún continuaban la búsqueda de los restos de Edwin. Aunque no se tenía un informe forense concluyente, ya que no se habían encontrado algunas partes claves para hacer los análisis, entre ellas el tórax, el funcionario aseguró que Daniel había apuñalado a la víctima en el pecho y que esto había sido la causa de su deceso. Explicó que al principio el chico había dicho que el fallecimiento había sido un accidente y luego supuestamente confesó que lo había apuñalado. Delante de los periodistas, tanto españoles como tailandeses, el funcionario señaló que entre las evidencias halladas estaba la camiseta de Edwin, que fue encontrada en una de las bolsas, la cual presentaba un agujero que coincidía con las marcas dejadas por un objeto cortante. Añadió además que el móvil había sido la aventura amorosa que mantenían ambos, la cual Daniel quería terminar para empezar una nueva vida con su novia, pero Edwin lo había amenazado con revelar todo si lo dejaba. Aseguró que no estaban ante un accidente, sino ante un crimen premeditado, porque antes de que ocurrieran los acontecimientos, Daniel tenía un plan para comprar las herramientas con las cuales cortó el cuerpo de Edwin. Cuando había transcurrido un mes de los hechos, los investigadores realizaron la reconstrucción del crimen. Las imágenes que fueron publicadas por los distintos medios de comunicación mostraban a Daniel, un tanto afligido, sobre todo cuando los peritos le preguntaban por ciertos detalles de lo ocurrido dentro de la habitación. Durante los días siguientes se publicaron declaraciones dadas por los familiares tanto de Daniel como de Edwin, entre ellas la de la hermana de este último, en las cuales aseguraba que jamás perdonarían a Daniel por lo que hizo y exigió el máximo castigo para él. Asimismo, para ese momento se supo que la familia de Daniel despidió a su abogado. De esto se ofrecieron muchas versiones, entre ellas las supuestas diferencias con las autoridades judiciales tailandesas. Rodolfo entonces confió el trabajo para defender a su hijo al abogado de los famosos Marcos García Montes, quien en un principio basó su defensa en acusar a la policía tailandesa de haber realizado una investigación incorrecta y de haber hecho firmar a Daniel declaraciones bajo chantajes y con una escasa traducción. Para echar más leña al fuego surgió un nuevo escándalo que involucraba a uno de los principales investigadores del caso. Se trataba del famoso Big Joke, a quien se le abrió una investigación por su presunta participación en una red de sobornos, vinculada a un portal de apuestas ilegales, y de haber eludido citaciones policiales en varias ocasiones. Debido a este hecho, fue retirado de la investigación del caso de Daniel, el cual tuvo una nueva novedad. El 25 de octubre de 2023, las autoridades anunciaron que añadirían un cargo más en su contra. A los cargos de asesinato con premeditación y ocultación del cadáver se le sumó el delito de presuntamente extraviar el pasaporte de Edwin. Según la valoración, Daniel había sustraído este documento para hacerlo desaparecer. Sin embargo, en una audiencia realizada el 13 de noviembre, Daniel se declaró no culpable de haber planificado el crimen de Edwin y de ocultar su documentación, admitiendo solo haber cortado el cuerpo y deshacerse del mismo. Días después, una entrevista dada por el director de la policía tailandesa volvió a generar polémica, al revelar datos que habían sido desconocidos hasta ese momento. Según las declaraciones de esta persona, Daniel llegó a la isla desde otro país, no desde España, y supuestamente lo había hecho acompañado por alguien que no era Edwin. El funcionario reveló que el joven no actuó solo a la hora de acabar con la vida del hombre. Sin embargo, no dio más detalles, dijo que esto era para no entorpecer la causa, advirtiendo que todo sería revelado en el juicio. Estas declaraciones volvían a poner contra las cuerdas a Daniel, pues de comprobarse que no había actuado en solitario, también se confirmaba la premeditación, y por ende su castigo sería la pena capital. Algunas declaraciones dadas por expertos coincidían con esta hipótesis, pues pensaban que cortar un cuerpo llevaba mucho tiempo,
Además, para ellos era absurdo que Daniel llevara solo parte de los restos al mar, cuando había alquilado un kayak y podía haber arrojado todos, y así nunca lo hubieran descubierto. Para el 12 de diciembre de 2023, luego de realizarse una audiencia en la cual se presentaron pruebas y testigos, el juez fijó la fecha del inicio del juicio para el 9 de abril de 2024. Mientras se esperaba el comienzo del proceso judicial, para finales de 2023, los restos de Edwin que habían sido encontrados hasta ese momento fueron finalmente incinerados y repatriados a Colombia, específicamente a Lórica, donde familiares y amigos les dieron el último adiós. El proceso de repatriación fue largo y complicado debido a las legislaciones internacionales y a los procedimientos legales en Tailandia. La familia de Edwin, con el apoyo de la Cancillería colombiana, logró superar estos obstáculos para llevar de vuelta el cuerpo del hombre hasta su tierra natal. Mientras todo esto sucedía, el juicio se seguía preparando, y en los meses previos surgieron algunas novedades relevantes del caso. Entre ellas salieron a la luz los últimos mensajes que se habían intercambiado entre Edwin y Daniel. En estos, Edwin le advertía a Daniel que tenía que quererlo mucho para hacer esta travesía, lo que podía dar a entender que la idea del viaje había sido del joven, a la vez que él lo llamaba de forma cariñosa Chiqui, lo que para muchos confirmaría la relación íntima que existía entre ellos. ¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Menudo sinvergüenza. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas. Chiqui, entonces, ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos. Ves a dar una vuelta. Joder, pero ¿a dónde vas? No entiendo. ¿A dar una vuelta por dónde? Pero si está lloviendo además. Por el mar. Ah, fenomenal. Llegas y te vas a hacer un plan tú solo. Y yo aquí esperándote en el puerto. Ah, eres un enojón. Es que te estoy esperando, hijueputa. Ah, Llueve y además ando corto de batería. Chiqui, tengo que quererte mucho para esta travesía. Pero bueno, estoy aquí. Ah, dale. No tiene pérdida. Sigues la salida del puerto hasta llegar a un arco muy grande dorado y ahí gira a la izquierda. No me dejan entrar con la moto allí, la tengo aquí afuera. Dale. ¡Chiqui! ¡Llega ya, hijueputa! Está lloviendo. Mazo, tenemos que esperar un poco para movernos. Nos tomamos algo aquí en los restaurantes que hay nada más al salir del puerto. Está parando. Copangán va a recibir abriéndose el cielo. Sí, son bendiciones. Llegué. Va. Ya me voy a bajar. ¡Ah, qué lindo! Pues sales y al pasar al arco dorado, a la izquierda. Pasas el arco dorado, a la izquierda. Ok. Me quedo sin bat. Date prisa. En cualquier caso, no tiene pérdida. Estoy aquí, Chiqui. ¿Dónde estás? Dime que por subirte a otro barco. No te han llevado al otro puerto. Dios mío. ¿Por qué no me hiciste caso? No estás en este puerto. Chiqui, ¿dónde estás? Asimismo, los abogados de Daniel denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de investigación. Entre las fallas destacaron que su cliente fue coaccionado para confesar todo. Explicaron que la policía le prometió que sería deportado a España si confesaba, e incluso le hicieron firmar una orden de extradición. Sin embargo, en Tailandia dichos documentos deben ser firmados por el Ministerio de Interior, y en este caso habían sido firmados por la policía. De igual forma denunciaron que se habían perdido dos pruebas cruciales. La primera, el cuchillo, y también la sierra con la cual Daniel aseguró haber cortado el cuerpo, y que luego dejó en el fregadero de la habitación donde ocurrieron los hechos. Asimismo, se conoció que a pesar de que el exdirector de la policía, Big Joke, había asegurado que Daniel le había quitado la vida a Edwin tras apuñalarlo en el pecho, la hipótesis fue desmontada, después de que el Centro de Ciencias Forenses de Tailandia emitiera un informe, en el que advertían que no se tuvo la certeza de que Edwin hubiese fallecido a causa de estas lesiones, y que jamás se encontró el torso para poderlo confirmar. Mientras el escándalo seguía desatándose en Tailandia, en España el caso de Daniel siguió haciendo ruido. Esta vez los protagonistas eran sus padres. Silvia denunció públicamente a su exesposo Rodolfo por vejaciones. Según ella, era habitual que Rodolfo la insultara de esa manera.
mientras que él advertía que la madre de su hijo tenía un trastorno bipolar. A pesar de todo esto, trataron de mantenerse unidos para estar al lado de su hijo, y finalmente el 9 de abril de 2024 inició el juicio contra Daniel a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui. Mientras los padres de Daniel estuvieron presentes durante el debate, los grandes ausentes fueron la familia Arrieta, ya que no contaban con los recursos económicos para viajar a Tailandia, y mucho menos para cubrir los costos de estancia en la isla. Por esta razón tuvieron que confiar sus pretensiones en la fiscalía tailandesa y también en su abogado Juan Gonzalo Ospina. A esta instancia, Daniel llegó acusado por los delitos de homicidio con premeditación, ocultación de un cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de la documentación de la víctima, en este caso su pasaporte. Durante la audiencia participaron 57 testigos y se presentaron pruebas de ambas partes para defender sus hipótesis. La fiscalía, por su parte, trató de probar mediante decenas de pruebas y testigos, incluida la compra que hizo Daniel antes de que Edwin llegara a Tailandia, que el crimen fue premeditado. Se mostraron imágenes de 28 cámaras de seguridad diferentes, que como ya sabemos grabaron a Daniel por toda la isla, incluyendo mapas y dibujos de los lugares que había recorrido. Entre las imágenes presentadas estaban las del supermercado donde Daniel había comprado los artículos. También estaban las grabaciones del puerto y del hotel, en las cuales se mostraba a Daniel junto con Edwin en una motocicleta dirigiéndose al alojamiento donde ocurrieron los hechos. Otras cámaras también captaron a Daniel deshaciéndose de las bolsas con los restos de Edwin en diferentes ubicaciones. Estas imágenes fueron cruciales para arrastrar los movimientos y confirmar así su implicación en el crimen. Dichas pruebas visuales también ayudaron a los investigadores a reconstruir los eventos y presentar un caso sólido en el juicio. Cabe recalcar aquí que con anterioridad hablamos de unas declaraciones que hizo la policía sobre una tercera persona implicada en toda esta trama, pero a la llegada del juicio la única persona que se le juzgó por quitarle la vida a Edwin fue Daniel. La defensa del hombre intentó demostrar que el fallecimiento de Edwin fue accidental y que Daniel era objeto de amenazas y acoso por parte del hombre. Ellos impugnaron parte de la confesión de Daniel cuando fue detenido el 5 de agosto de 2023, esto por supuestas irregularidades a lo largo del proceso. El principal alegato de los representantes legales de la defensa se basó en que los 4 análisis forenses practicados a la víctima no detallaron una causa concluyente del deceso, al no haberse encontrado todas las partes determinantes del cuerpo como el tórax. Aunque en alguna de ellas se llegó a afirmar incluso que Edwin fue degollado, todo esto, como ya dijimos, no se pudo corroborar en su totalidad. Lo que sí se pudo comprobar fue que en efecto había existido una pelea. Asimismo, cuestionaron algunas de las pruebas recabadas por la policía tailandesa para sustentar su hipótesis de que el crimen había sido premeditado, ya que según ellos nunca hubo premeditación, sino lo que había ocurrido había sido una improvisación. A juicio de la defensa no tenía sentido que Daniel dejara sus huellas biológicas en el hotel, ni tampoco todos sus datos personales, o que se dejara ver en múltiples cámaras de seguridad si ya había pensado en cometer el crimen. También cuestionaron la cadena de custodia de las evidencias, entre ellas el objeto filoso de cocina, el cual fue recogido por la policía el 16 de agosto de 2023, y que según algunas fotos mostradas por la defensa, había sido manipulado por un agente sin guantes. Además pusieron en duda que dicho utensilio fuera el mismo que aparecía en las imágenes tomadas de la escena, cosa que fue corroborada por el gerente del lugar, quien declaró en el juicio que el objeto filoso fue sacado de otro cuarto, no de donde ocurrieron los hechos. Hicieron hincapié en que dicho utensilio, el cual contenía ADN de Edwin, de Daniel y de una tercera persona, no estaba en la lista de objetos comprados por el hombre en la tienda el 1 de agosto de 2023. Además, era imposible que tuviera perfil genético de Daniel cuando no se extrajo de su habitación. Otra de las evidencias cuestionadas por los representantes legales de Daniel fue la camiseta que hallaron junto a los restos de Edwin. Recordaron que al inicio de la investigación, el entonces jefe de la policía, Big Joke, quien como ya sabemos fue apartado posteriormente por corrupción, mostró la prenda a la prensa, con un supuesto agujero que indicaba que Daniel había apuñalado a Edwin en el pecho. Sin embargo, en 2 informes posteriores revelados el 7 y el 12 de septiembre de 2023, no coincidían la cantidad de orificios. En el primero se dijo que esta prenda tenía 2 huecos, y en el segundo se decía que en realidad tenía 5.
Aseguraron que además de esto, el análisis de la camiseta para determinar si las marcas que presentaba coincidían con la incisión de uno de los objetos filosos implicados resultó negativo. Es decir, ninguno de los objetos cortantes analizados coincidía con el que había realizado esos cortes. También hablaron de la famosa sierra adquirida por Daniel, la cual según los representantes legales fue comprada para hacer videos de cocina para su canal en una famosa red social de videos. Por ende, no podía considerarse una prueba para sustentar la premeditación del crimen. Para sustentar su defensa, llamaron a declarar a un psicólogo, que intentó explicar la motivación que tuvo Daniel para cortar el cuerpo. También rindió su declaración un forense, que aseguró que la contusión en la cabeza de Edwin era compatible con la descripción de la pelea que Daniel había dado. La declaración de Daniel ante el tribunal se produjo prácticamente al final del juicio. Sostuvo que actuó en defensa propia y dijo estar arrepentido por lo que hizo posteriormente con el cuerpo, ya que la familia de Edwin no lo había podido sepultar en condiciones. Advirtió que le gustaría resarcirlos por el daño que había ocasionado. El debate culminó a comienzos de mayo de 2024 y la suerte de Daniel ya estaba echada. El tribunal anunció como fecha para emitir la sentencia el 29 de agosto de ese mismo año. A la salida de los juzgados, el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, declaró ante los medios que estaba satisfecho con los resultados y dirigió unas palabras a quienes lo tildaban de ser inhumano. Hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. Lo primero que hice cuando saltó todo esto es eso. Y la gente que lo sabe, y los que no se han informado bien. Simplemente eso, ¿vale? ¿Satisfecho, Rodolfo? Gracias, sí, muy satisfecho. Una vez culminado el debate, según las leyes tailandesas, había 3 escenarios posibles para Daniel. El primero, una condena de pena capital, computable con cadena perpetua si se hallaba culpable de homicidio premeditado. La segunda, que no se hallara premeditación, pero sí intencionalidad. En este caso, la condena sería desde los 15 hasta los 25 años de prisión, aunque el Código Penal tailandés también contempla en este caso la cadena perpetua. Y la tercera, que era la que apostaba la defensa de Daniel, era que se dictaminara homicidio imprudencial, en cuyo caso el joven sería condenado a una pena de cárcel de entre 6 a 8 años, a lo que habría que sumarle 1 año más por el delito de ocultación y descuartizamiento de cadáver. Durante las siguientes semanas hubo algunas informaciones relevantes en el caso, entre ellas la publicación de un informe presentado por la Fiscalía, en el cual la familia de Edwin solicitaba alrededor de 30 millones de baht tailandeses, más o menos unos $880,000 o lo que podría ser 793,000 euros. Esta cantidad había sido calculada con base al perjuicio económico que suponía la pérdida de Edwin para sus allegados tras su deceso. Entre los gastos también detallaron la organización de ceremonias religiosas y el traslado de los restos mortales de Edwin hasta Colombia, además de los costos judiciales, los gastos de litigio y los honorarios de los abogados del caso. El documento dejó claro que Edwin era el pilar económico de su familia, pues se encargaba de costear los gastos de alquiler de la casa donde vivían sus padres y todos sus gastos diarios. A esto se sumaban los gastos por conceptos de tratamientos médicos a los que sus padres tuvieron que someterse tras la irreparable pérdida de su ser querido. Asimismo, en dicho informe se incluían las nóminas que percibía Edwin por sus trabajos como cirujano plástico, así como los beneficios que obtenía en distintas compañías médicas en Sicilia y en Colombia. A tan solo días de conocer su sentencia, Daniel concedió una entrevista desde la cárcel a la agencia de noticias EFE, en la cual admitió que vivía con impaciencia y que los meses transcurridos desde la celebración del juicio se le habían hecho largos. Aseguró que estaba preparado para lo mejor y para lo peor, y se mostró optimista y convencido de que el juez acabaría descartando el asesinato premeditado. Según se supo, estaba escribiendo un libro sobre el crimen de Edwin, en el cual detallaría cómo ocurrió, cuál era su relación con él y su experiencia en la cárcel de Tailandia. La repercusión de la decisión y la complejidad de la pena a la que se enfrentaba hicieron que el caso fuera revisado por una instancia superior, hasta que finalmente el 29 de agosto de 2024 se emitió la condena. Ese día Daniel llegó escoltado por la policía tailandesa a los juzgados. En estos ya estaban sus padres para apoyarlo. Lloró y abrazó a sus seres queridos al escuchar que era culpable de todos los cargos y además que lo habían sentenciado a cadena perpetua.
El juez advirtió que aunque según el Código Penal tailandés su castigo sería la pena capital, ya que se había demostrado la premeditación en sus actos, la misma fue reducida por la colaboración beneficiosa que Daniel había tenido en las investigaciones. Además, esta condena por lo general solo se aplicaba a funcionarios o autoridades tailandesas que estuvieran implicadas en hechos de sangre. El máximo representante del Poder Judicial también ordenó el pago de una indemnización a la familia Arrieta de 4 millones de baht tailandeses, lo que podrían ser alrededor de $119,000 o 107,000 euros, una cifra inferior a la que habían solicitado. Tras emitirse el fallo, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el padre de Daniel, Rodolfo, quien se dirigió a los medios presentes en las afueras del tribunal para declarar que seguirían luchando para tratar de reducir la pena de su hijo. En los medios de comunicación españoles también se habló sobre las supuestas denuncias por asedio que tenía Edwin Arrieta. Para ayudar con la imagen pública de Daniel y también para apoyar sus declaraciones, dio su testimonio en un conocido programa de la televisión española, un chico que en su momento dijo que se llamaba Luis. Este declaró que Edwin lo había asediado en el pasado. Los usuarios de las redes tildaron esta entrevista de ridícula y falsa. Y es que durante todo el caso el tratamiento de los medios hacia Daniel y su familia fue tildado de vergonzoso por la opinión popular. Y es que la mayoría de personas que han seguido por los medios de comunicación la noticia están de acuerdo en que la mayoría de las notas han sido una revictimización a Edwin y un intento de lavar la imagen de Daniel. Justo después de que se diera la sentencia se filtró un audio de Rodolfo Sancho hablando con este chico, cuyo nombre real es Nilson Domínguez, en el cual de manera sutil le pedía su ayuda con el asunto de su hijo, e incluso dejaba ver que le daría una compensación económica. Nilson, ¿cómo estás? Bueno, quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia, eso, ¿vale? Y te digo espero porque de verdad está siendo la ruina esto. Imagínate tener que viajar a Tailandia, abogados en España, abogados aquí, es demencial, ¿vale? Pero haré todo mi esfuerzo porque de verdad creo que te lo mereces y ya sabes que creo que eres un magnífico ser humano. Así que haré todo mi esfuerzo para ello, ¿vale? Quería comunicártelo y quiero que lo sepas. Un abrazo fuerte. En el caso de Silvia, la madre de Daniel, ella abandonó los juzgados completamente rota sin querer dar declaraciones. Desde el lado de Edwin, la sentencia dejó complacidos a sus familiares y también a su abogado, pues por fin se había hecho justicia. Sobre la indemnización, el letrado aseguró que para la familia este pago no era importante, pero que sí solicitarían un embargo preventivo del dinero que Daniel recibiría en prisión. Así, si algún familiar de Daniel le ingresaba dinero en su cuenta, este iría directamente a la familia Arrieta. El abogado dijo que los familiares de Edwin confiaban en que la sentencia hiciera reflexionar a Daniel para que pidiera perdón por el atroz crimen que cometió. Dejó claro que la justicia tailandesa reconoce que si cumple una pena mínima de 8 años, pide un perdón sincero y se realiza el pago de la indemnización fijada, entonces se podrá hablar del proceso de cumplir la pena en España, algo a lo que la familia Arrieta no se iba a oponer. Por su parte, los abogados de Daniel señalaron que respetaban la decisión del tribunal, pero que apelarían la sentencia de cadena perpetua, primero ante un tribunal de apelaciones y, de ser necesario, ante el Tribunal Supremo, que son los dos recursos con los que cuentan para poder modificar aún la situación de Daniel. La pregunta que muchos se hacen es si Daniel podrá cumplir su pena en España, pero es algo que aún no se puede contestar. Al no existir extradición entre el país europeo y Tailandia, hay que recurrir a un acuerdo de traslado de presos en el que han de involucrarse a ambas naciones. En casos similares, dicho proceso se ha alargado entre 8 y 10 años. Tanto la defensa de Daniel como la acusación disponen ahora de un mes para presentar las apelaciones, un periodo que podría incluso ampliarse dependiendo de la decisión del magistrado. Los recursos deben presentarse por escrito ante el Tribunal de Samui, con absoluta discreción, sin presencias de testigo ni comparecencias, de manera que Daniel ya no tendrá que presentarse. El proceso puede ser largo, entre 1 y 3 años, si finalmente se llega al Tribunal Supremo. La cadena perpetua en Tailandia no permite perspectivas de libertad condicional en el futuro. Por ello, los abogados defensores intentarán lograr una reducción de esta condena mediante los recursos que ya explicamos.
Si esta vía no resulta fructífera, también existe la posibilidad de que su caso sea incluido dentro de las medidas de gracia concedidas por el rey de Tailandia. Daniel podría intentar acogerse a uno de estos perdones concedidos el día del cumpleaños del monarca, cada 28 de julio. Para ello debe cumplir una serie de requisitos, como haber abonado la indemnización a la familia y haber pedido perdón por el daño causado. Esta petición de perdón que tramita el Ministerio de Justicia permitiría que la cadena perpetua cambiara por una pena tasada por los años que entiende el Ministerio de Justicia, y entonces le resultaría más factible la posibilidad de seguir cumpliendo su pena en una cárcel de España. Lo que sí parece estar claro es que Daniel debe abandonar el penal de Samui, donde permaneció recluido durante todo un año. Esto para instalarse en una cárcel con peores condiciones en Bangkok. Aunque el hombre de 30 años había solicitado al juez quedarse en la misma prisión tailandesa, el magistrado le indicó que la ley no permite esa posibilidad y que la decisión no depende de él. El penal donde Daniel fue confinado a pasar el resto de sus días es considerado uno de los peores centros penitenciarios del mundo, uno de los más peligrosos, ya que un 25% de los reclusos que entran no salen con vida. No en vano es conocido con el nombre del Gran Tigre, porque según las personas devora vivos a los presos. En dicha cárcel están alojados los peores delincuentes de Tailandia. Allí no hay condiciones higiénicas ni agua potable, y la violencia entre los reos es extrema. Lo cierto es que aunque ya hay una sentencia, el caso de Daniel aún no está cerrado, y seguramente seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Y ahora, después de haber escuchado todos los hechos que se han relatado, ¿a qué conclusión llegan ustedes? ¿La pena que se le impuso a Daniel era la justa o deberían de haberle dado la pena capital? Los estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy, un caso que en su momento tratamos. Ya hay 2 videos en el canal sobre este caso, este es el tercero y esperamos que sea el último. La verdad que lo que se espera es que esa apelación de la defensa de Daniel no vaya a más. Al final creo que todas las pruebas están delante de nosotros. Compró muchas cosas, casi todas las cosas que utilizó en el crimen un día antes. Llevó a Edwin a un lugar alejado, a un bungalow alejado. Lo hizo ir a un país también muy alejado. Realmente, pues si nos ponemos a pensar y a indagar en todo esto, hay muchas obviedades en este caso. Daniel Sancho tendría que pasar todos y cada uno de los días que le quedan en la cárcel. Es un peligro para la sociedad. Es una persona que, por más que quiera decir que Edwin Arrieta lo tenía asediado, que no lo dejaba vivir, es una persona que lo cortó en pedazos. Más allá de que haya sido un accidente o no, la reacción normal de alguien que tiene un accidente, que golpea a alguien sin querer, o que ve que una persona a la cual no le quiere quitar la vida está perdiendo la vida, es llamar a las autoridades. No esperar que muera y cortarlo en pedazos y meterlo en bolsas. Realmente fue un crimen atroz que dio la vuelta al mundo y que tuvo un tratamiento específicamente de los medios de España, y no de todos, pero sí de la mayoría, asqueroso. Fue horrible cómo intentaron lavar la cara de Daniel Sancho. Fue también muy feo el hecho de que mandaran apoyo a la familia cuando realmente aquí había una víctima y era Edwin Arrieta. Así que al final, pues como les digo, ya ha obtenido su condena. Esperemos que esta condena se dé, aunque realmente lo más probable es que esto no sea así, que pase unos años en Tailandia y luego vuelva a España. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaUR y también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.